Ya lo supongo. No lo haré nunca más. Que se llama Rondar el texto, aproximaciones técnicas y sensibles antes de un montaje. Es una residencia de creación artística de carácter presencial, ¿no es cierto?, que cuenta con procesos de acompañamiento realizados por profesionales de las ciencias sociales y también de la educación somática, con la finalidad de, a través de la experimentación, elaborar una serie de ejercicios actorales que nos puedan ayudar a profundizar la idea del cuerpo en escena como un cuerpo vivo, atento y dispuesto para la interpretación actoral, renovando así con esto las habilidades y conciencia escénica de las actrices que son parte del equipo de trabajo y aplicando estos ejercicios a el texto anclaje que decimos que es Bésame Macho. Bueno, para los que no conocen la obra, esta es una obra de un español que no tiene absolutamente ninguna anotación, de nada, ni de tiempo ni de... El que se está poniendo en esta residencia en particular es antes del texto y ir viendo como ir potenciando el desarrollo actoral desde distintos lugares, profundizar en la práctica por la práctica, finalmente. Es la idea, como una especie de irse revisando, lo mismo que propone, por ejemplo, el método Feldenkrais, ¿no es cierto?, tener una autoconciencia de lo que está del movimiento, pero también de lo que está ocurriendo como actoralmente, lo que estoy haciendo, la relación con el espacio, las distancias, cómo narro también con la distancia que tomo con mi compañera o no. Es un método de aprendizaje a través del movimiento. Pertenece a la rama de lo que llamamos educación somática. La educación somática se dedica a estudiar el movimiento humano para, a través del movimiento, poder ayudar a las personas a mejorar no solamente en el aspecto físico, sino que en su existencia. Es una perspectiva de trabajo en donde consideramos que las personas, los humanos son somas, es decir, son un cuerpo que es una experiencia, por tanto no vamos a separar entre la mente y el cuerpo, sino más bien vamos a entender que somos un todo y que al mover una parte, cuando algo se mueve dentro del sistema nervioso, necesariamente va a mover al resto. Se va tomando diferentes momentos o etapas o inspiraciones en qué momento aprendimos a girar, rodar, levantar la cabeza. Todo tipo de acciones, de funciones, la vamos a entender como función de, y generó una serie de movimientos que la profesora, siempre que da indicaciones, va a indicar con su voz. Es decir, no hay un modelo a seguir. La profesora a través de la voz va dando las indicaciones de los movimientos que los alumnos, que las personas deben hacer, y las personas van descubriendo por sí mismas de qué manera se va desarrollando la serie. Eso se llama autoconciencia a través del movimiento. Otras cosas pueden ir cambiando con esta idea de subir los brazos y bajarlos. Porque claro, aquí, cuando ya me voy acá, pasa otra cosa. Estoy en otra cosa. Pero como la conservación de un patrón, ¿ya? La exigencia de la conservación de ese patrón permite encontrar otras vías para llegar a lo que uno anda buscando. Entonces ese es el nivel de importancia que tiene la mantención de la consigna en el fondo. Trabajar sobre la consigna como si fuera un metrónomo.
a partir como por la macro idea de qué es la crítica literaria. ¿Sí? Bueno, aquí yo pongo la crítica literaria, que de manera natural se relaciona con la retórica, la poética y en general con la teoría literaria, consiste propiamente en el ejercicio de análisis y valoración razonada de la literatura. ¿Cuál es el argumento o el tema principal de un texto? ¿Sí? ¿En qué otra cosa nos podemos fijar? ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo está organizado este texto? Seguridades y deseos en un contexto social que a menudo es hostil hacia la diversidad sexual. ¿Sí? Aquí yo no puse el tema de la violencia, pero creo que igual es un tema súper patente como hacia la figura de la mujer. Que lo que está pesando es la relativización del género de la mujer. Finalmente, cómo se pone esta mujer dentro de la sociedad. Entonces, bajo esos parámetros, como decía, se ve que la mujer gorda no funciona, que la mujer que no está, ¿cachai?, alineada en el hogar tampoco funciona. Entonces, cómo estas dos mujeres del peso de macho también están relativizadas dentro de este texto, o sea, bajo un rol que no logramos descubrir quizás, porque se encuentran en esta suspensión. Bueno, también se pone ahí una, digamos, cierta como relatividad. Las protagonistas son mujeres, pero igualmente en el discurso hay cierta relatividad, ¿cierto? Que entonces nos invita a explorar cuestiones relacionadas con la masculinidad, la feminidad, el amor o el, comillas, amor, y la aceptación de todas estas condiciones contextuales utilizando un tono, considero yo, como provocador e irónico. Vamos a tomar en consideración que Pedro Villora escribió esta obra en el 2001, ¿o no? Imaginemos todo esto hace 25 años atrás, entonces desde ese lugar tiene un tono provocador, irónico y bastante como atrevido para entonces. ¿Por qué se necesitaría un acompañamiento filosófico a la preparación de un texto? ¿Cómo se puede trabajar? Y por esta idea como de rondar ese centro, pero nunca llegar a él, preparé como eventuales referentes conceptos como adeoliminal, conceptos del trabajo actancial, de la polifonía de voces, que son términos quizás a veces de la técnica literaria, de la biología, pero que la filosofía, como buena ladrona que es, logra apropiárselos y armar discursos con ellos. El pensamiento no es, como decir, no es solo mío, sino que existe el pensamiento que es de todos. Entonces, en base a eso, cuando yo ya no estoy, el pensamiento de este ser que está encendido existe, pero cuando se apaga, deja de existir porque deja de existir esta persona, pero no los pensamientos que están ahí, que bajan. O sea, la respuesta, voy a simplificar, no es tan burdo lo que voy a decir ahora, pero igual la respuesta clásica es porque Dios baja las ideas, como las posiciones, tratando como de analizar el argumento mismo. Claro, si es que si el pensamiento es una cosa y es único en las personas, y en las personas solamente, cómo las ideas no se comparten y cómo no se marchitan cuando uno se marchita, cuando uno se acaba. Pero creo que tal vez algo de lo que uno tiene como estructura de pensamiento debe quedar en otro. Para mal o para bien. Claro. Yo hablo como de pensamiento, pero no de pensamiento de la idea que yo puedo tener, sino que como de pensamiento más profundo en el concepto de cómo yo entiendo todo el entorno, ¿no? Que en el fondo lo que ella está diciendo que siempre esta historia se repite. Pero ¿y en la escena? Pienso en la escena, porque en la escena también es como un... En algún minuto va a ser un O también, ¿no es cierto? Porque eso también es una mirada, como que siempre es I, pero llega la hora del trágico momento donde hay que cortar el queque, pues, finalmente. Pero claro, perdón, ahí tiene que ver con la toma de decisión. Pero esa toma de decisión generalmente no la toma el intérprete. No. ¡Chan! Claro, ¡Chan! pero hay una toma de decisión que transforma el I en O. Claro. A mí me gusta cuando dice acá la parte donde dice no escribir para explicar, sino que para modificar las relaciones y las maneras de relacionarse. Eso es. Y después dice, escribir vacilando. Correcto, el escribir vacilando. Todo vacilando.
elegir vacilando. Sí, ¿Cachai? Como decidirse por el O vacilando. sí. Con esa porosidad. También se agregan los patrones, ¿no es cierto?, de emociones, pero que eso también es como, tal como tú dices, es como una especie de entrenamiento, pero después eso todo se tiene que amalgamar y entrar a escena con un texto, con este texto, y la idea es que puede hacer con cualquier. Y eso es el método en realidad, es un método científico que Susana creó en los años 80. Ella estudiaba psicología y se dio cuenta que no había ningún estudio así como, o que los autores no tenían como ese bagaje con respecto a la emoción, que no había nada relacionado. Susana establece estas 6 emociones básicas que tienen que ver con la subsistencia del ser humano, que nos han permitido adaptarnos y también subsistir, no extinguirnos. Y además estas 6 emociones tienen estos patrones respiratorios, o sea, el método se basa en 3 puntos que tienen que ver con el patrón respiratorio, el eje corporal y el gesto. Alegría, tristeza, rabia, hay los 4. Y yo les pregunto porque normalmente uno como que tiene como que coincidimos en esta. Estas 4 son las que siempre aparecen. Bueno, Susana tiene la emoción o el ámbito del amor, y ella lo divide en 2 emociones que son la ternura y el erotismo. Partimos. Muchas gracias de mí, sobre todo por la invitación a poder compartir también de este espacio. Interesante poder también compartir más allá de la academia, ¿no? A veces estamos muy como encerrados en nuestros propios papers. Pero elegí 2 textos, uno de Silvia Federici y uno de Hilary Hiner, que bueno, Silvia Federici es italiana, trabaja en Estados Unidos, y Hilary Hiner, que es historiadora. O sea, como todo esto sigue estando de alguna manera como muy modernizado, ¿cierto? Son pantalones, no sé qué, la mujer mayor tampoco es mirada así como un objeto de reliquia, sino que también tiene su quehacer, pero cómo siguen en nosotras esas cosas también atálicas. ¿Cómo siguen? ¿Cómo las sacamos aquí de esta Edad Media con ese tipo de sensaciones, de discriminación, de machismo? Eso a mí me encantó, de cómo sacamos de nuestra cabecita. Es un poco lo que uno, un poco yo hago esa asociación con el tema de cuando en la dictadura se abolió el aborto, que existía acá en Chile. Y en el fondo como que uno de los subtextos que uno lee ahí es que el aborto siempre estuvo dispuesto para quien tiene medio. Por lo tanto, el aborto era una medida precautoria de no dejar de tener mano de obra barata, en el fondo. Estando de acuerdo con casi todo lo que se ha dicho acá, y yo creo que también la invitación, pienso yo, que nos hace este texto es a pensar todas estas violencias, ¿no?, patriarcales que han existido de muchas maneras en distintos contextos históricos, en distintas épocas, pero ¿qué es lo que la hace particular de esta época que se acaba de inaugurar de acá? Yo creo que la invitación, o mi lectura por lo menos también de este texto, es a pensar qué es lo que tiene de particular, o cómo es posible que eso exista en estos contextos que se supone ya habíamos llegado a ciertos mínimos comunes, ¿no? Que finalmente vivimos en una apariencia de igualdad que no es así.
Entonces de ahí vienen de nuevo estas modificaciones que nos llevan a construir todo esto que es la política, la sociopolítica o la religión también, que está muy dentro, que ya no es como, somos Chile, un país gobernado religiosamente, no, pero sí somos políticamente religiosos. Después dice, bueno, cambia la forma en que se produce, ya no basta con solo tener hijos al mundo, y en realidad necesitamos hijos que efectivamente puedan resistir, por ejemplo, el uso de una maquinaria pesada. La idea de la dueña de casa, como la mujer que está ahí en la casa, así haciendo todo por su marido, por su hijo, para siempre y feliz, ya cambia de hecho el significado, o sea, como mitología, no como ideología, cambia el significado de qué son las mujeres. Estamos llegando en realidad, estamos en un camino a definir cómo vamos a hacer nuestro proceso de conexión y calentamiento o de training para ingresar al ejercicio del texto y de encontrarnos. Entonces hemos pasado por varias dinámicas y ahora hemos encontrado que el espejo funciona mucho más en nosotras porque nos conecta más. Para mí hace un ejercicio tremendamente retador. y cómo el movimiento fluye y se mantiene y evito siempre... Ya, ¿qué pasa con este brazo? O sea, si el brazo de atrás, ¿qué pasa con mi cabeza? ¿Qué pasa con la cadera? ¿Qué pasa con el pecho? ¿Qué pasa con la rodilla? Entonces, el poder trabajar simplemente que tu cuerpo siga el movimiento. Y en el fondo, para lograr eso, ponte tú seguir las líneas arquitectónicas que te llevan a niveles, y en la medida que vayas dándole calidad, le vas dando ritmo, que le vas dando otras texturas a ese movimiento, el mayor reto para mí es mantener todo mi cuerpo en ese movimiento. Porque la disociación del cuerpo está muy marcada en nuestra cultura. Yo creo que ha sido un conocimiento que, como les comentaba antes, cosas que nosotros sabemos, pero no las tenemos así como, ok, esto es lo que sucede. Uno lo hace nomás. Entonces de repente así esto, pero te quedaste acá y porque estás mirando para allá y la cabeza se te contracturó. Y ahora no, ahora sabemos que si el brazo para allá, tengo que dejar que mi cuerpo también se mueva para allá. Como la Dani dice, el hacer nada también es hacer mucho, ¿no? Entonces ya esto, yo ya me estoy moviendo, podría hacer esto, pero queda así como... Y eso Entonces, claro, entonces es eso, me voy hacia allá. Entonces, la parte del inicio es como la de Inés cuando nos dio la instrucción, sigue la estructura, eso era como para quebrar un poco, ir a la mímica. Porque generalmente cuando te dicen muévete, uno hace el cajón, servirse el té, tomar, y no, porque la idea no es hacer la mímica de que me sirvo el té, me lo tomo, sino que cómo se desplaza el cuerpo en el espacio. Me hizo recordar un ejercicio de dirección en el cual te pasaron un texto que tú no sabías de dónde lo habían sacado. Era un texto de un hombre que se llamaba King Kong. Y había un trozo y cada cual, digamos, cada director tenía que hacer el montaje de ese texto. Entonces eso es interesante porque una cantidad de lectoras. Como lindo el ejercicio de ver cómo cada una podía darle una emoción diferente. Como las mismas palabras toman otro significado con una distinta emoción. Cómo se siente también como espectador el ver eso, el ver cómo se puede ir, al ver reflexionar sobre lo mismo, cómo uno actúa a lo mejor en el movimiento. He venido sola. ¿Me extraña? He venido sola. ¡Sola! Lo prefiero así. He venido sola. Yo lo prefiero así. Pero espera, No me preguntes. No. ¿Por qué me pregunta? ¿No?
No espero a nadie. Nunca espero a nadie. Nunca espero a nadie. Espero a alguien, sí. Pero no sé a quién. Nunca. A nadie. Por lo menos a nadie He conocido. venido sola, sabe que lo prefiero así. Y esperar. No me pregunto, no. No espero a nadie. En realidad nunca espero a nadie. Espero a alguien. Sí. Pero no sé qué. He venido sola, sola, lo prefiero así. Y esperar, No me pregunte. No, no espero a nadie. Nunca. A nadie. ¿Sabe que por lo menos a nadie he conocido? ¿Y alguien como yo? Por lo menos a nadie conocido. Y alguien como yo. Por lo menos a nadie conocido. ¿Y alguien como yo? Ni cagando. Nunca. Chiquitita. A nadie. Por lo menos a nadie conocido. ¿Y alguien como yo? Al principio cuando empezamos con el análisis decíamos, oh, ¿qué es esto? Así como la vale, ¿dónde? La infinidad absoluta. Pero de a poco tú al ir descubriendo esto, por ejemplo, a mí el otro día se me ocurría de que nadie es alguien. ¿Cachai? Entonces tú podrías decir, no, no espero a nadie. ¿Cachai? En vez de decir no espero a nadie. ¿Cachai? Que tiene como nadie es alguien. Entonces, ¿qué vamos descubriendo al pasar por las emociones en estos textos? Que nos dan pistas o quizás nos engañamos nosotros mismos con las pistas, pero como que de a poquitito siempre vas encontrando algo más en este texto que es infinito. Pesan sobre mí, sobre una sobre el dedo de Doria de Tigres, hablando sobre el equipo. Agradecerles a todos, a todas y a todos estar aquí financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes